Hello, my Hola, name's Victoria me Jameson. llamo I'm Victoria an author Jameson, and soy illustrator. I autora make e graphic novels. ilustradora, hago Some of my novelas graphic novels gráficas y include entre ellas Roller Girl sobre patines and All's Fair in Middle School. y preparada, lista, And my bienvenida a newest clase. book comes out Y next mi month. nuevo It's libro called que When se Stars Are estrenará Scattered, próximamente que se llama When co-written with Stars Omar Are Mohammed. Scattered So y check en that out on colaboración April con 14th. Omar Mohamed. What I Así wanted to do que today cuando is salga ya share lo with you some veréis. of Y my lo que quiero tips hacer for con making vosotros graphic es novels. compartir algunos de mis I love consejos making para hacer comics novelas and graphic gráficas. novels Me because I think encanta it's a hacer really good cómics way y to tell a novelas story. gráficas porque I creo love que es una using forma words muy and buena de pictures contar una together. historia. Me encanta And usar we're living in palabras e story imágenes times. juntas. And Estamos viviendo un maybe you momento want to write a histórico story about y what tal it's vez like to queréis live through these escribir una times. historia en la I cual think it'd be digáis cómo really interesting sentís en for estos future momentos. generations to Creo que see puede what ser it's like to go interesante to para las school. generaciones futuras el What does it leer feel like cómo to es be esa cooped up with sensación de your dar las family all clases day? o estar I bet you encerrado have con some tu very familia todo interesting el día. stories to tell. Seguro que tenéis And historias even súper if you don't want interesantes que to contar. write a true E story, maybe incluso you si no want to queréis write contar una a historia que sea comedy cierta, tal or vez a os apetezca fantasy or a escribir una science fiction comedia, una story. I think all fantasía o kinds of una ciencia stories are really ficción. important right Creo que now. todas las historias son So muy I hope the importantes tips I ahora will give you mismo. today will help Espero que los you consejos que to os write dé your os story if you want to ayuden a make a escribir comic or vuestra a graphic historia si novel queréis yourself. hacer un cómic o una novela So the gráfica. good news is you Las don't need buenas a bunch of noticias son equipment to make a que no graphic necesitáis novel. mucho equipo All you para really hacer need una novela is some gráfica. paper, Lo único que hace a falta es pen or a papel, pencil or un a lápiz, marker. un boli, un So rotulador. we're going to do some drawing together if you want to Entonces vamos a pause the dibujar video and get some juntos y paper. si queréis ahora mismo pausar el vídeo, ir a Because buscar papel y what I love about volvéis, being a graphic porque lo novelist que a mí me is gusta de I ser think I'm una novelista I like to gráfica think es of que myself like a movie me director veo como because una I directora de write the cine, script, I porque cast the escribo el guión, characters, hago el and I casting also para do los things like personajes costume y design también and hago set cosas como design. diseñar I y get to elegir la create this ropa whole world, y like an creo entire todo movie, este but mundo all yo you sola need como si is fuese una paper. película, pero lo So, único que hace falta es papel. one way that you can easily make a book Una forma if en you la que don't have podéis any hacer un extra cuaderno notebooks si or no tenéis sketchbooks lying cuadernos o around. cuadernillos de I like dibujo en to casa. go look through A my mí lo que me printer gusta hacer es or ir, por in ejemplo, shelves a around the buscar house papel and a la see if I can find some impresora o en paper. I estanterías found en la this casa y 11 by buscar si 17 encuentro paper, algunos folios. which is Y yo he perfect encontrado because then este, you por can ejemplo, que es fold it tamaño in A3, lo half. cual es perfecto porque lo puedo doblar por la And mitad. voila, you got Y yourself a voilà, little book. consigo un Easy pequeño peasy. cuaderno. So I want to show you how I do some of my Os quiero drawings. enseñar cómo hago algunas de mis Maybe some tips on ilustraciones. how to Algunos draw consejos expressions and draw sobre cómo dibujar panels so that you expresiones, cómo can tell dibujar whatever story you viñetas, want to así tell through podéis contar comics. la historia que So one queráis of the contar. first things Una I de like las to primeras focus on cosas en when I'm las que a making a mí me comic, gusta centrarme one cuando of my estoy most haciendo un important cómic, jobs as an algo illustrator que is para to mí es draw muy characters importante feeling en mi things. trabajo es How do you dibujar draw a los character sentimientos. feeling ¿Cómo dibujas un angry personaje or sintiéndose happy enfadado or o feliz scared or o nervous or asustado, hungry? These nervioso, are all hambriento? expressions you need to Son show todas as an expresiones illustrator. que hace falta mostrar So como the un first thing I want to ilustrador. show you is how to draw Entonces lo two primero que different os quiero enseñar expressions. es cómo hacer dos The way expresiones I usually diferentes. start when La forma I'm en la drawing cual a yo character's suelo face, empezar a cuando simple voy a way, dibujar la cara de un is personaje, to y es muy write fácil, the letter U. es dibujar la letra U. So that's kind of a basic Esto es una forma face básica shape. I de like to cara. think of it like a Mr. A mí me Potato gusta Head doll pensar como si that fuese you la can then cabeza de add Mr. eyes and Potato, nose al and cual le mouth on puedes to luego make it añadir look like unos your ojos, person. una nariz, una boca So if I para want to crear make tu someone personaje. looking Entonces, si angry, quiero dibujar a how do we do alguien que that? parezca enfadado, ¿cómo lo One hago? thing you can do is you can Una go cosa que to puedes a hacer mirror es, puedes and ir al make an angry espejo face y and poner you can cara de draw what you enfado see. y So if I'm fijar making tu an angry cara y face, ver qué es lo que it estás looks something viendo. like this. So Yo my si pongo cara de enfado eyebrows es algo así, are entonces going mis down. cejas se van That's hacia kind of abajo. the first thing I notice when I look at an angry Eso es face. lo primero lo que me doy You cuenta got some cuando eyebrow miro una cara action. enfadada. When I get really También angry, cuando I estoy like to get muy this laser enfadada, focus in my eye. me gusta That's poner when los my ojos kid knows como he's si me in estuviesen trouble. saliendo rayos láser. Así es como mi hijo sabe que There's a están scene in ellos. Roller Girl Hay una where escena she en has to make a war Sobrepatines en la face, cual and la that's chica tiene que basically poner just cara de the guerrera angriest face dispuesta a she can luchar. muster. Tiene que So poner una in cara that muy, scene, muy I had some enfadada. blood vessels Entonces en breaking esa in her escena le puse unos eyes pequeños vasos sanguíneos to en los really show she ojos was angry. para demostrar que I estaba try to think muy, about muy, each muy feature on my enfadada. face. Me gusta My pensar en cada nose rasgo gets de mi kind of cara. wrinkled up when I Mi make a nariz very angry se face. arruga un So poco. maybe your character Entonces vuestro has a personaje wrinkled nose. puede tener la nariz Is
Is un your poco character arrugada. clenching their teeth? ¿Está apretando los dientes? Or are they O yelling tal vez because está they're so gritando angry? porque está súper enfadado. I really try and think about how Me angry is gusta my character pensar and how en can I cómo de show what enfadado they're está mi feeling. personaje y cómo puedo mostrar lo So que my está comics sintiendo. are Mis cómics pretty realistic. son bastante But if yours is maybe a little realistas, more fantastical, pero si el maybe you vuestro have es some un poco smoke más fantástico, coming tal out of vez your le podéis character's hacer humo ears, saliendo de las orejas, maybe your character's o hair incluso is le podéis standing up poner on their el head pelo de because they're so punta angry. porque está muy, muy, muy cabreado.
Sometimes I'll even A veces scribble in the incluso background me gusta to garabatear show el that they're fondo angry. para enseñar que está enfadado. So there's an angry face. Entonces aquí tenéis una cara I enfadada. often will start with the drawings. A veces But you also empiezo have con los words in dibujos, a pero comic or también graphic existen novel. las palabras. So you can use your Y en un words cómic to se pueden show utilizar palabras. why your Y las character is podéis angry. utilizar para You don't enseñar por necessarily qué need to vuestro write, personaje está enfadado. "This No hace person's falta angry", realmente escribir, because if you've done your esta job, persona you está can see that they're enfadada, angry. porque si But has you can hecho write tu things you trabajo don't se see. ve que lo Like, está. "Why is Pero your puedes character escribir angry?" cosas que no se ven. Por ejemplo, ¿por qué está enfadado? I wanna go outside. Quiero salir de casa. Okay, so there's angry. De acuerdo, entonces aquí Let's try tenemos a al second personaje expression. enfadado. Ahora vamos a pensar en una try segunda expresión. nervous. How do you show Probemos someone nervioso. being nervous? ¿Cómo podéis So I enseñar start que alguien again se siente with nervioso? Empiezo de nuevo the letter U. That's kinda con how I start la all of letra my U. characters. Así es como empiezo casi And a todos more mis subtle personajes. expression like nervous might be Y more es difficult una to expresión un poco más sutil, tal So vez I'm es más feeling difícil nervous. plasmarla. My Entonces, si estoy eyebrows, instead of nerviosa, going tal down, vez kind of mis cejas, en go vez de irse up para in a- abajo, se van como para in an arriba odd way. de una forma un poco extraña. So that also could be kind of sad looking. So Eso let's también work on the se eyes. podría ver When un I'm poco nervous, triste, entonces vamos a trabajar un maybe I'm poco en looking los off to the ojos ahora. side. Cuando estoy nerviosa miro un poco más de lado. Maybe I'm doing a sort of Tal vez half, voy a dibujar así como una nervous media, kind of face. una cara nerviosa. So one of the things I like about comics Una de las cosas que a mí me gustan is that de you los can cómics write es que why they're angry or puedes why they're escribir por nervous. qué están But you can also enfadados o play por qué around están with it. nerviosos, pero Maybe también puedes jugar un poco con your esto. picture could say one thing and Tal your vez character la is imagen saying dice una something else. cosa y el personaje dice otra cosa diferente. Por ejemplo, This is one of my favorite things about comics esta because es una de mis cosas I think it could favoritas be de los cómics. It could be a really interesting way to tell a story Creo because que es maybe una you're forma muy reading one interesante thing de in the contar una pictures historia, and you're reading porque something puedes else in the decir words, una and you cosa need to en la decide, imagen well, y which puedes decir one otra cosa is true. totalmente diferente en las So that's something palabras. you Y can la play persona around que with lo with your lee own tiene que comics. decidir cuál es cierta Okay, y cuál we're es gonna no. move on to the next drawing. Vamos So, a avanzar al siguiente dibujo. How do you make a cartoon that looks like ¿Cómo somebody? haces Let's un say you dibujo want to que make se a cartoon parezca about a alguien? yourself Por ejemplo, quieres hacer and un your dibujo best sobre friend. ti How do y you tu make it mejor look amigo. like them? ¿Cómo So that's haces what we'll do now. que se parezca a So vosotros? I'll get a new sheet of paper. Voy a coger un papel I'll nuevo. also get a new marker because I think this one's Voy a running out. coger otro rotulador porque creo que este se me está So quedando with sin all of my tinta. characters, I start with Con really todos los simple personajes shapes, que and then hago you can empiezo con personalize formas it muy to make it sencillas look y después like los the puedes person you want to personalizar un draw. poco para que se parezcan a esa with persona a any la que quieres person, dibujar. I start with the letter U, Con cualquier as a otra head, persona empiezo también con la and then I forma move U on to the como rest of the cabeza body. y después avanzo al resto del Do cuerpo. 2 lines for a neck. Puedo hacer 2 líneas For para the hacer el cuello torso, y I para also el use the letter torso U, también but I make it utilizo an la upside letra down U, letter U. pero la hago invertida. And this is something you can personalize. Y esto es Maybe algo que your puedes person's really personalizar tall or después. Por short, and you ejemplo, can la make it persona tal bigger vez or es muy smaller, alta depending on o es who you're trying bajita, to es más draw and what grande, they es más look like. pequeña, dependiendo de la persona a la que queráis The dibujar. next steps are El very siguiente paso advanced technique. I es call una it the técnica stick súper figure. avanzada So que I'll yo llamo draw el muñeco de palos. 2 legs Entonces dibujo 2 and piernas 2 arms. y 2 brazos. So right now that doesn't really look like Entonces anybody. ahora mismo If I realmente wanted esto to no make se it look parece like a nadie. myself, Pero for si example, quiero hacer que este dibujo se parezca a mí, I por could draw ejemplo, 2 eyes. puedo dibujar 2 ojos. Noses you can make longer or shorter or La bigger or nariz la smaller, puedes hacer más depending on who grande, it más is. pequeña, más larga, más corta, dependiendo de la persona. Smiling. Hello. Una sonrisa. Let's see, today I've got my hair in braids Hoy, por ejemplo, tengo el because pelo en trenzas maybe you've noticed staying at home. porque tal vez os hayáis dado needs cuenta to de make your que hair look al nice. quedaros en casa no hace It's one of the falta que os benefits pongáis el pelo súper of staying at bonito. home Es all uno de the los time. beneficios de quedarse en casa todo el rato. Let's see, I've got a striped shirt on today. Tengo una camiseta a rayas And these stick figure arms, I can y now los bracitos de make more palo three-dimensional. ahora So los just puedo add hacer another más en line, 3 dimensiones. Entonces voy a hacer more otra línea, stripes, le voy a poner rayas
Fingers, a lot of people tell me Y they have a hard los time dedos, drawing mucha hands, gente so me I'm gonna show dice you que my es súper secret difícil trick for dibujar drawing las manos. Y hands. os voy a enseñar mi truco This secreto is para the dibujar mitten manos. method. Esto es el método You draw mitón. A mitten, Dibujáis un mitón and o then you una draw some manopla fingers inside the mitten. y le hacéis unos deditos dentro de la manopla. So I'll do the same on the other side. Hago lo mismo en el otro brazo. Oops, I forgot to do the mitten method. Vale, se me ha And olvidado for hacerlo de la pants, manopla. Guess what? I'm wearing pajama pants. Y para los Again, one of the joys pantalones, of working adivinad from qué, home. voy en There's this on pijama. top. Esto es pajamas genial de on the estar en bottom. casa. Arriba llevas la ropa de trabajo y abajo vas en pijama. So try this with your friends or your neighbors Probad or esto your con vuestros family and amigos see o vuestros if you can vecinos, make vuestra cartoon familia, y characters fijaos si podéis of hacer what they look like. personajes de cómic sobre ellos. Okay, so the next thing I'm going to draw. Entonces, lo siguiente que voy a We've drawn dibujar, a whole person standing up. ya hemos dibujado una persona how do you completa, draw de someone pie, pero doing ¿cómo something? dibujas This a can be alguien a tricky haciendo part. algo? Esto puede ser algo un poco más complicado. Es fácil estar dibujando a una persona de pie sin hacer nada, pero por ejemplo, ¿cómo se dibuja a alguien montando en bici o caminando por la calle? Así que os voy a enseñar cómo se dibuja a alguien tropezándose con un Lego, porque es lo que yo hice esta mañana. Voy a coger un folio nuevo. Vamos a ver cómo se dibuja a alguien haciendo algo. Voy a girar el folio. Lo primero que quiero hacer es pensar cómo se vería una persona cayéndose. Empiezo con la letra U y la voy a hacer un poco inclinada porque está a punto de caerse de boca. Empiezo otra vez con esta técnica avanzada del muñeco de palo, así que empiezo a hacer palitos de cómo se vería una persona a punto de caerse. Un pie en el suelo, el otro pie arriba, tal vez los brazos están agitándose en el aire. Y por aquí es por donde podemos empezar. Una de las primeras cosas en las que yo pienso es cómo se siente mi personaje. Sea lo que sea que dibujo, pienso en sus sentimientos. Entonces, cuando yo me tropiezo, siento varias cosas a la vez. Me siento avergonzada, también me siento asustada, tal vez enfadada con mi hijo por dejar el Lego en el suelo. Pero voy a mantenerlo más en una expresión de sorpresa, porque te estás cayendo. Así que le voy a poner unos ojos grandes. Tal vez estoy gritando, porque me voy a caer al suelo. Y así es como empiezo. Y una vez más cojo este muñeco de palo y después le añado los huesos y la carne. Pienso que esta imagen es como un esqueleto, al cual luego le puedes añadir los músculos y la piel encima. Yo por lo general no trabajo con rotuladores permanentes, pero también podéis borrar el esqueleto una vez que hayáis puesto el cuerpo encima. También podéis hacer un cómic utilizando solo muñecos de palo. Si habéis leído Diario de Greg, de Jeff Kinney, para mí son mis libros favoritos y la mayoría de ellos tienen solamente muñecos de palo. Así que podéis hacer una historia solo con muñecos de palo. A mí, como ya dije, me gustan un poco más realistas, así que por lo general les añado un poquito más. Utilizo cosas como por ejemplo cordones de zapatos para mostrar este movimiento. Tal vez el pelo de vuestro personaje también puede enseñar que se está cayendo. Y luego podéis volver y le añadís los brazos y aquí empezamos otra vez con el método manopla. Y los fondos a veces pueden ser complicados, pero que no os intimiden. Un fondo puede ser algo tan sencillo como una línea. Y aquí está la pieza de Lego con la que me tropecé esta mañana. Y voilà. Entonces, algunos otros consejos que podéis utilizar para hacer cómics. Os he enseñado cómo dibujar personajes. Si queréis contar una historia completa, los artistas utilizan algo que se llaman viñetas. Si tengo un folio así, lo puedo separar en viñetas para ayudarme a contar mi historia. Una buena forma de empezar, especialmente si estáis contando una historia más corta o no estáis muy seguros de cómo contarla, podría ser dibujando 3 viñetas.
Y podéis tener una para el principio, para la mitad y otra para el final. Esto tal vez suene muy básico, pero incluso cuando escribo mis libros largos intento tener en mente cuál va a ser el principio, cuál va a ser el nudo y cuál va a ser el desenlace. Y quiero que todo esté claro y completo. Así que ya tenéis las viñetas, tenéis los dibujos. ¿Qué más podéis utilizar para contar vuestra historia? Podéis utilizar bocadillos. Así es como podéis hacer que vuestros personajes se hablen entre ellos. También podéis hacer bocadillos de pensamiento, en los cuales el personaje está pensando, y a veces cambio la forma de mis bocadillos para poder enseñar los sentimientos de mi personaje. Si está cabreado, si está chillando, hago que el bocadillo parezca más una explosión. O si están tristes, hago que este bocadillo gotee o que se parezca a una nube de lluvia. Entonces, jugad con estas formas. Así podéis ser más expresivos con las formas que utilicéis. Otra cosa que utilizo son cuadros de texto. Y aquí es donde tienes ya la escena y puedes decir, por ejemplo, cuando estaba en segundo curso o el día de mi cumpleaños. En mi salón. Puntos suspensivos. Y os quiero enseñar una cosa más para que cuando contéis una historia sea visualmente interesante. Una vez que tengáis las viñetas y estéis listos para contar la historia, esto es algo que yo siempre tengo en mente. Quiero que mi historia sea visualmente interesante siempre. Y para mí, eso significa, es muy fácil contar una historia poniendo siempre una persona del mismo tamaño, en el mismo sitio, siempre igual. Pero yo intento pensar en mi bolígrafo como si fuese una cámara de cine. A veces quiero hacer un zoom para que se vea de cerca o a veces me quiero alejar para que se vea la escena al completo. Entonces, si veis que vuestros paneles se ven bastante parecidos, que las viñetas son muy, muy parecidas, intentad cambiar esto un poco. Por ejemplo, puedo empezar con alguien así, de este tamaño. Pero tal vez en la siguiente escena os alejáis un poco para poder ver la casa al completo que está lejos. También podéis hacer un zoom súper cerca del personaje. A mí me gusta hacer esto cuando mi personaje está sintiendo algo muy muy fuerte, cuando está muy enfadado o muy sorprendido, por ejemplo. Entonces hacemos un zoom en su cara. Puedes incluso... A veces no hace falta enseñar siempre al personaje al completo. Vamos a suponer que este monigote no está aquí. Por ejemplo, queremos enseñar con qué frecuencia te lavas las manos. Y, por ejemplo, solamente enseñamos las manos del personaje. O los pies, o la cola del perro, la cola del gato. Entonces, enseñad solamente una parte de vuestro personaje. Los ojos, las manos, o hacer un zoom hacia afuera. Espero que estos consejos os hayan ayudado. Espero que os inspiren a crear vuestros cómics, vuestras novelas gráficas, y espero que compartáis estas historias con vuestros padres, amigos, profesores, con quien sea que tengáis cerca, porque creo que hoy, ahora más que nunca, el mundo necesita escuchar vuestras historias. Así que muchas gracias por pasar este rato conmigo y nos vemos muy pronto.